Me llamo Karina, tengo 65 años. He vivido casi toda mi vida con mucho cuidado, midiendo cada paso, cada decisión y cada palabra, convencida de que la independencia y la claridad eran mis escudos contra las decepciones. Esa mañana estaba tomando mi té de manzanilla en la cocina silenciosa de mi departamento en Guadalajara, con el murmullo suave del tráfico colándose por la ventana abierta, cuando mi celular vibró con insistencia sobre la mesada. Era un mensaje de Ximena. Presentía el tono antes de abrirlo. Esa autoridad que una hija ejerce después de años esperando que le obedezcan. El texto era seco, brillando con precisión. Los vuelos salen en 20,000 pesos cada uno. Supongo que eso está fuera de tu presupuesto. Las palabras me pegaron como ráfaga fría por una rendija. Fuera de mi presupuesto. Mi presupuesto. Después de décadas manejando mi vida y mis finanzas, después de años tomando decisiones cuidadosas y deliberadas, sentí una mezcla desconocida de shock y dolor. Tragué saliva, la garganta apretada, y solo asentí al mensaje como quien reconoce una verdad absurda e invisible. Minutos después, otra vibración anunció una traición más concreta. La app del banco parpadeó con un aviso: 4 boletos en clase ejecutiva cargados a mi tarjeta. 4 boletos en clase ejecutiva sumaban 72,000 pesos. Los números me hicieron temblar las manos. Cada cálculo cuidadoso, cada plan para mantener mi autonomía, se sintió de pronto en riesgo, amenazado por la osadía de alguien que debería haber sabido más. Me recosté en la silla, apretando los labios, la mente corriendo por todas las formas en que podía responder. Había enojo, sí, pero también una claridad fría y precisa que nace de años manejando crisis personales y financieras por igual. Abrí la app, disputé los cargos y bloqueé la cuenta con unos toques deliberados. Cada acción era una pequeña afirmación de control, un contrapeso a la osadía de la traición. Y sin embargo, la tensión apenas empezaba a enroscarse más fuerte alrededor de mí. Ximena, consciente del shock que había causado, tenía planes más allá de la simple humillación económica. Sentí el cambio en el aire, la señal inconfundible de que seguiría con su próximo movimiento. Lo oía en la pausa silenciosa entre el zumbido de las notificaciones y el rumor leve de la ciudad afuera. El enfrentamiento venía en camino. Dejé el celular a un lado y me puse de pie, pasándome la mano por el cabello plateado, y caminé hacia la ventana de la sala. Guadalajara se extendía bajo la luz temprana, tranquila e indiferente. Respiré hondo, calmándome, sabiendo que las próximas horas exigirían cada gramo de paciencia y resolución que había cultivado en 65 años. El escenario para el ajuste de cuentas estaba listo, y no habría marcha atrás. Desde ese punto tranquilo, empecé a trazar los contornos de lo que nos había llevado hasta aquí, pensando en cada decisión, cada límite, cada regla no dicha. El pasado informaría los próximos pasos, y sentía que el enfrentamiento era solo el principio. Siempre he sido cuidadosa con el dinero, no porque sea tacaña, sino porque he aprendido, a lo largo de una vida de observación, que el dinero puede usarse como arma incluso por quienes juran quererte. Mi hija, Ximena, heredó mi mente aguda y con ella un olfato fino para las dinámicas de poder familiar que han definido a nuestra familia por generaciones. Creí haberme preparado, pero su mensaje de esta mañana me recordó lo fácil que resurgen los viejos patrones. De niña, las pláticas sobre dinero en casa nunca eran directas. Mis papás proyectaban estabilidad, lujo y pulcritud social, pero debajo, cada decisión era una prueba de obediencia. Préstamos y regalos solían disfrazarse de generosidad, pero el precio de la aceptación era invisible y exigente. Vi a primos y hermanos atrapados en esa red invisible, sus elecciones medidas siempre contra expectativas arbitrarias. Me enseñó temprano que la claridad y la documentación valían tanto como la confianza. Al llegar a adulta, aprendí a protegerme en silencio. Cuentas separadas,
nunca firmar préstamos sin pensarlo bien, y un registro de cualquier ayuda económica que diera. Hasta los regalitos pequeños los calculaba dentro de mi presupuesto personal. Las lecciones no nacieron de paranoia, sino de necesidad. Una cosa era manejar mis propios recursos, otra, navegar las obligaciones invisibles que impone la familia, donde una sonrisa bien intencionada podía ocultar coerción. Con los años, me volví experta en detectar la manipulación antes de que prendiera. Vi cómo mi hija, lista y ambiciosa, podía imitar las mismas tácticas que yo había sufrido. A veces a sabiendas, a veces sin darse cuenta. Incluso mientras construía mi independencia, tenía que permanecer alerta, balanceando amor con discernimiento, generosidad con cautela, sentada junto a la ventana de la cocina. Pensé en las innumerables veces que tuve que marcar límites, con cortesía pero firmeza. Prestar dinero a parientes siempre requería papeles. Las ofertas de ayuda venían con términos claros. Aprendí que la autonomía no se negocia, aunque la familia insista en lo contrario, y aún así, ver esos cargos no autorizados esta mañana me recordó que la vigilancia nunca termina, que los patrones familiares vistos y ocultos tienen la mala costumbre de reaparecer en el momento menos oportuno. Acababa de dejar la taza de té cuando mi celular vibró de nuevo. Una vibración insistente que me apretó el pecho. Al principio pensé que era otro recordatorio de cita médica o un mensaje del banco confirmando un pago mío, pero al desbloquear la pantalla, se me cayó el alma. 4 notificaciones parpadeaban una tras otra. 4 boletos en clase ejecutiva acababan de cargarse a mi tarjeta. El total llegaba a 72,000 pesos, todos por vuelos que nunca aprobé. Una ola de incredulidad me invadió, seguida rápido por el aguijón filoso de la traición. Mi hija, Ximena, me había humillado con palabras minutos antes, y ahora cruzaba a los hechos. El insulto había sido verbal, frío y cortante, pero esto era tangible, inmediato y devastador. Las manos me temblaban mientras revisaba los detalles, confirmando nombres, fechas y montos. Cada línea parecía una traición tallada en números sobre una pantalla. Me recosté en la silla, tratando de estabilizar la respiración, y los recuerdos de manipulaciones familiares pasadas destellaron en mi mente. Los límites cuidadosos que había establecido durante décadas, las cuentas separadas, la planeación meticulosa para proteger mi independencia, todo parecía amenazado en un instante. Sin embargo, bajo el shock, empezó a formarse un hilo de claridad. Ya había enfrentado manipulaciones antes y sabía cómo responder. Esto no me desarmaría. Abrí la app del banco y disputé cada cargo con cuidado deliberado. Mientras tocaba los pasos, bloqueando la cuenta e iniciando alertas para evitar más actividad no autorizada, mi enojo se solidificó en enfoque. Esto era más que una violación financiera. Era una prueba de mi resolución, un desafío a la autonomía que tanto había luchado por mantener. La traición era personal, sí, pero mi respuesta sería metódica, medida e inquebrantable. Aún terminando los últimos pasos para asegurar mis finanzas, no podía acallar la mezcla de emociones que bullían dentro de mí. Había shock, humillación e incredulidad, pero también una corriente creciente de determinación. Ximena había asumido que podía manipular y controlar, pero subestimó a la mujer con la que se metía, una de 65 años que había pasado su vida entendiendo las corrientes sutiles de poder, control y consecuencia. Cerré la app y me presioné las sienes con las palmas, tratando de calmar la adrenalina que nublaba un poco la vista. El cuarto estaba en silencio, pero la tensión asfixiaba. Sabía que el enfrentamiento, cuando llegara, exigiría cada pizca de compostura y resolución que había cultivado en una vida. Por ahora, solo podía respirar, estabilizarme y prepararme para lo que inevitablemente vendría. La ruptura de confianza estaba hecha y no había vuelta atrás. Me recosté en la silla, mirando la pantalla.
sintiendo el peso de 72,000 pesos como una carga física. La mente corría, pero me obligué a respirar lento, deliberado. El pánico no me serviría ahora. Siempre creí que la claridad y la preparación eran las defensas más poderosas contra el caos, y pensaba aplicar ambas. El primer paso era obvio: disputar los cargos. Navegué la app del banco con precisión practicada, ingresando detalles de las compras no autorizadas. Cada boleto, cada fecha, cada asiento en clase ejecutiva quedó documentado al detalle. Los dedos se detuvieron sobre la confirmación final antes de presionar enviar. El corazón martillando contra las costillas. Ya no era un insulto abstracto, era una violación concreta de la confianza. Actué rápido para bloquear la tarjeta, asegurando que no hubiera más cargos que agravaran la traición. Revisé 2 veces mis otras cuentas, cambiando contraseñas y configurando alertas, creando capas de seguridad que harían imposibles futuros intentos, incluso mientras mi mente racional organizaba estos pasos. Las emociones hervían debajo. Había enojo por la osadía del acto, un aguijón filoso de humillación, y aún así, debajo de todo, una determinación profunda e inquebrantable. Empecé a recopilar evidencia, capturas de pantalla de los cargos, marcas de tiempo de los mensajes, notas de cada acción tomada. Si esto escalaba, si Jimena intentaba manipular la narrativa, o si otros se sumaban a justificar su conducta, tendría un registro. Cada nota, cada captura, cada paso en el proceso era una afirmación de mi agencia. Ya no solo reaccionaba, tomaba el control, aún con la adrenalina bajando un poco. El miedo rondaba los bordes de mi mente. La idea de que Jimena llegara a mi departamento, de la reacción familiar, se cernía como sombra, pero el miedo no era mi amo. El enojo dio paso a la claridad, y la claridad reforzó la resolución. Había pasado 65 años aprendiendo a protegerme, a anticipar la manipulación y a marcar límites sin pedir disculpas. Ahora, ponía en práctica cada lección. Presioné la confirmación final en la app, recostándome con un suspiro lento. Los cargos estaban disputados, la tarjeta bloqueada y la documentación organizada. Me quedé un largo rato sentada, sintiendo que la tensión se drenaba lo justo para pensar, pero no lo suficiente para olvidar. Jimena me había puesto a prueba, pero yo había respondido al desafío. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, pero al menos ahora lo enfrentaría en mis términos. El cuarto estaba en silencio, salvo por el rumor suave de la ciudad afuera. Pero dentro de mí, la tormenta se había asentado en una corriente firme de resolución. Lo que viniera después, me plantaría firme, plenamente consciente de las consecuencias y plenamente dueña de mis acciones. Para media tarde, el aire en mi departamento de Guadalajara se sentía pesado, cargado de expectativa. Jimena había llegado, sus ojos filosos escaneando el cuarto como si esperara verme derrumbarme en cualquier momento. No esperó saludos. «Karina, no puedes simplemente negarte a pagar este viaje», dijo, voz suave pero con filo de acusación. «Todos cuentan contigo. Se trata de la familia». Sostuve su mirada pareja, consciente de la tensión sutil que acompañaba sus palabras. Esto no era solo por los vuelos, era por el control, por probar si cedería a las reglas invisibles que había interiorizado de la larga historia de juegos financieros de nuestra familia. Mis dedos descansaban sobre el celular en el bolsillo, grabando. Cada toque una pequeña afirmación de mi propia autoridad. En minutos, otros familiares empezaron a aparecer. Antonio, mi yerno, llegó con sonrisa forzada, sosteniendo un montón de itinerarios. Mi tía Leonor rondaba cerca de la puerta. Su presencia mezcla de preocupación y juicio silencioso. Hasta los primos Rafael y Gabriel entraron, unos con curiosidad, otros con aprehensión callada. Jimena dio un paso al frente, colocándose casi teatralmente entre yo y los demás, brazos cruzados, labios apretados en línea delgada. «Esto no es solo por el dinero. Karina», continuó Jimena,
con un aire practicado de sinceridad. Es por la confianza. Tú aceptaste ayudar. Lo prometiste. Sus ojos saltaron a los otros, invocando en silencio su confirmación. No me inmuté. Yo no acepté, dije pareja. Nunca prometí. Actuaste sin mi permiso. El cuarto cambió sutilmente. El peso de patrones pasados oprimiendo. El gaslighting, estrategia familiar conocida. Empezó a ondular por la conversación. Todos pensamos que querías participar, dijo la tía Leonor, voz calmada pero insistente. Ximena te lo recordó en el grupo. Sostuve su mirada firme. Nunca confirmé pago por estos boletos. Cualquier afirmación contraria es falsa. La compostura de Ximena vaciló una fracción de segundo antes de enmascararla con indignación. Tú siempre complicas todo. Siempre lo has hecho, dijo. Incluso ahora, después de todo, te niegas a apoyar a la familia. Tu independencia vale más que nosotros. Presioné la mano contra el bolsillo, sintiendo el celular bajo los dedos, grabando todo. El aparato era mi ancla, una forma tangible de afirmar control entre las acusaciones giratorias. Mi voz se mantuvo calmada. La independencia no anula la responsabilidad, pero sí requiere consentimiento. Actuaste sin el mío. Ese es el límite que he mantenido por décadas, y no cambiará ahora. La tensión se espesó mientras las voces subían al unísono. Algunas solidarias con Ximena, otras cuestionando sus acciones. Agravios pasados emergieron. La larga historia de manipulación y expectativa hilvanando cada intercambio. Pero yo no me inmuté. No alcé la voz. Cada afirmación se encontró con hechos medidos. Cada acusación contrarrestada con recuerdo claro. Para cuando el enfrentamiento alcanzó su punto álgido, sentí que la energía en el cuarto cambiaba. Algunos reconocieron el patrón de conducta, la prueba deliberada de límites y la osadía de asumir obediencia. Exhalé lento, la cámara del celular capturando los cambios sutiles de expresión, las excitaciones fugaces, y la verdad que tanto había buscado afirmar mi autonomía no era negociable ni opcional. Después del enfrentamiento, me senté en la sala, el peso de lo sucedido oprimiéndome. La adrenalina de enfrentar a Ximena y a la familia aún latía en mis venas, pero ahora la claridad tomó el mando. Esto ya no era solo prueba de paciencia o compostura, se había vuelto asunto legal y de protección. Necesitaba actuar con decisión. Primero, llamé al banco. La representante escuchó mientras explicaba los cargos no autorizados, sumando 72,000 pesos por 4 boletos en clase ejecutiva. Oí la preocupación en su voz al confirmar que las transacciones estaban marcadas y se investigarían. Me guió para congelar la cuenta y evitar más cargos no autorizados, e iniciar disputa formal por cada boleto. Tomé notas cuidadosas de cada número de referencia, cada marca de tiempo, documentando todo al detalle. Luego, contacté a una especialista en fraudes que me recomendó una colega. Alicia revisó la situación con precisión, haciendo preguntas detalladas sobre mis cuentas, actividad reciente y quién tenía acceso a mi información personal. Explicó que el abuso financiero familiar es sorprendentemente común y enfatizó la importancia de documentación formal para protegerme. Juntas, implementamos medidas extra de seguridad, autenticación de 2 factores en todas las plataformas financieras, alertas detalladas para transacciones futuras y monitoreo en las 3 principales agencias de crédito. Finalmente, contacté a una abogada especializada en robo de identidad y abuso financiero. La oficina de Erika era calmada y metódica, contraste crudo con la tormenta emocional que había soportado antes. Me explicó mis opciones: carta formal de cese y desista a Ximena y cualquier familiar involucrado, reporte penal si fuera necesario, y preparación de registro de evidencia por si procedían acciones legales. Sentí alivio mientras Erika delineaba un plan paso a paso, dándome un marco tangible para recuperar control. Al final de la tarde, había enviado notificaciones formales, asegurado mis cuentas y preparado cartas legales.
Cada acción reforzaba mi autonomía y establecía límites claros que no se podían ignorar ni desestimar. Los pasos eran metódicos, cada uno un movimiento calculado para prevenir violaciones futuras. Recostándome en la silla, me permití una respiración profunda. El peligro inmediato estaba mitigado, pero la conciencia de lo fácil que se viola la confianza persistía. Había actuado rápido, firme y efectivo, transformando mi shock y enojo en medidas protectoras. Era un empoderamiento distinto arraigado en acción y previsión, asegurando que la traición, por cerca que llegara, ya no me tomaría desprevenida. El departamento estaba en silencio ahora, la ciudad zumbando suave, afuera de la ventana, pero dentro. Mis pensamientos corrían como corriente indomable. Había asegurado mis finanzas, bloqueado la cuenta y consultado especialistas y abogada. Aún así, mientras las medidas prácticas se asentaban, el peso emocional de la traición me oprimía el pecho. La osadía de Jimena, la complicidad de la familia extendida y los patrones repetidos de manipulación no eran solo financieros, eran personales. Me serví una taza de té, tratando de anclar mis pensamientos. El aguijón de la humillación persistía, un dolor sordo que me recordaba años navegando corrientes similares de control y expectativa. La terapia había sido refugio en el pasado, lugar para desenredar los hilos invisibles de obligación, culpa y lealtad tejidos en mi vida desde niña. Llamé al doctor Winters, agendando sesión para la mañana siguiente. Hablar en voz alta con alguien que entendía los mecanismos de manipulación familiar siempre me ayudaba a filtrar enojo, miedo y duda persistente. Durante la sesión, tracé cada paso de los eventos matutinos, los cargos no autorizados y el enfrentamiento con Jimena en detalle meticuloso. El doctor Winters me animó a reconocer la traición sin minimizarla, a permitirme tanto el shock como el orgullo de plantarme firme. Me recordó que la independencia trae libertad y responsabilidad, y que mantener límites es práctica, no acto único. Pensé en la resiliencia, cualidad que había cultivado por décadas. Cada enfrentamiento, cada límite afirmado, había fortalecido mi capacidad de responder en vez de reaccionar. El enojo y la tristeza eran naturales, pero no me definían. Eran marcadores de lo que estaba en juego, de la autonomía que había luchado por preservar. Al terminar la sesión, sentí un cambio sutil dentro de mí. La niebla emocional se había levantado un poco, reemplazada por claridad más firme. No estaba indefensa, ni aislada. Tenía aliados, recursos y plan claro para navegar las secuelas. Sanar. Comprendí. No era olvidar la traición, sino integrar sus lecciones. Era reforzar las estructuras prácticas y emocionales que me protegerían en el futuro. Colgué con un suspiro profundo, recostándome en la silla. El departamento se sentía más ligero. Y por primera vez ese día, me permití imaginar avanzar calma, deliberada y lista para relacionarme con el mundo en mis propios términos. Habían pasado semanas desde el enfrentamiento y la turbulencia se había acallado. Mis cuentas estaban seguras, alertas puestas y cada transacción no autorizada disputada. El peso de 72,000 pesos se había levantado, reemplazado por control firme. Empecé a voluntariar en un centro comunitario local, enseñando a adultos y jóvenes a manejar sus finanzas, reconocer manipulación y marcar límites compartiendo lecciones forjadas de mi propia experiencia. Las interacciones familiares también cambiaron. Limité contacto a quienes respetaban mi autonomía, dejando crecer conexiones honestas y mutuas mientras patrones tóxicos se desvanecían. Jimena se acercó con cautela, pero mantuve los límites que había aprendido a imponer. Cada plática se volvió medida, deliberada y guiada por respeto en vez de miedo u obligación. Sentada a la mesa de la cocina una mañana, revisando planes de clase para un taller de educación financiera, comprendí cuánto había avanzado. La tormenta de traición, manipulación y violación me había dejado más fuerte,
más segura y profundamente consciente de mis propios límites. Ya no necesitaba probar nada a nadie. Mi independencia estaba intacta, mi juicio confiable y mi dignidad recuperada. El departamento se sentía más ligero, más callado, pero lleno de propósito. La paz se había instalado en el espacio que antes ocupaba el miedo, y con ella, el saber que el autorrespeto podía coexistir con la compasión. Había protegido lo mío, enfrentado la traición sin ceder, y emergido con claridad y calma. El pasado ya no me controlaba, y por primera vez en décadas me sentía verdaderamente libre.